y dar inicio formal al evento. Buenos días a todos, bienvenidos compañeros productores, compañeros personal del ingenio y compañeros de proveedores de agroquímicos que están este día con nosotros. Adelante. Buenos días. Antes que nada, bienvenidos al rancho. Es un honor que estén ustedes presentes. Igual como invitado al doctor Leonel. La verdad yo tenía mucho interés en conocerlo, en conocer el conocimiento que tiene y aprender un poquito más. Entonces, este es el rancho Martín Toro. Sean ustedes bienvenidos y tengan una bonita instancia, y ojalá y se vayan nutridos de conocimientos. Enhorabuena y buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación que nos hace esta propiedad, este predio, Rancho Martín Toro. Vamos a agradecer que este evento ha sido posible gracias a la participación conjunta de FIRA y del Comité de Producción y Calidad Cañera de Azucarera San José de Abajo. Agradecemos a las compañías de agroquímicos que nos están acompañando este día, a todos ustedes compañeros productores que hicieron un apartado de su tiempo para acompañarnos. Y bueno, esperamos que esta plática, esta conferencia del doctor Leonel Guizar cumpla sus expectativas de aprender más, de conocer más acerca de la nutrición para una mayor productividad del cultivo de la caña de azúcar. Adelante, doctor, buenos días. Buenos días, gracias por invitarme y gracias por el espacio que nos proporciona aquí del rancho para dar una plática sobre caña, ¿no? Sobre nutrición, pues lo más básico de caña. Les voy a hablar conceptos muy generales, les voy a hablar un poquito de qué función tiene cada nutriente, porque pues ahorita el problema que tenemos son los precios de los fertilizantes, que cada vez están más caros. Y uno dice, híjole, iba por unas 10 bultos de mezcla, pero como están tan caras, mejor dame 10 de sulfato o 8 de urea. Y ese es un gran error. Es un gran error porque a lo mejor, pues si no me alcanza para los 10 bultos de mezcla, pues a lo mejor compro 7. Pero estamos metiendo todos los nutrientes. Es como si nos dijeran a nosotros, ¿qué crees que está bien cara la carne? Híjole, pues es que yo ya no voy a comprar más que puras verduras, ¿no? O al revés, que están muy caras las verduras, pues me la llevo con pura carne. Pues tarde o temprano vamos a tener problemas de enfermedades por falta de vitaminas, ¿no? Y en el caso que si no comiéramos algún producto con proteínas, pues nos vamos a morir, ¿verdad? Es lo mismo la planta no nomás toma nitrógeno, toma 17 elementos. De esos 17 elementos, obviamente si no se los damos, los toma del suelo. Pero el suelo, como tenemos una carga tan fuerte de cultivo, tenemos una sobrepoblación de caña, porque no tenemos una caña aislada, una aquí y otra allá. Tenemos una cantidad inmensa de plantas que extraen tanto nutriente del suelo y si no se lo estamos reponiendo, pues se nos va a agotar. El suelo desgraciadamente no tiene la velocidad de estar mineralizando el suelo y volver a soltar los nutrientes para la planta al ritmo como se los estamos jalando. Entonces tarde o temprano se nos van a caer los rendimientos. Y el problema es que pues no, sobre todo aquí, pues para los dos es, porque en primer lugar, a lo mejor sí logramos en rendimiento con puro nitrógeno, pero no logramos azúcar, que es lo que pues realmente le interesa al ingenio y pues nos pega en el carben. Si se produce caña con rendimiento y calidad con azúcar, pues bueno, pues a todos nos debe de ir bien. Esa es la razón por la que el ingeniero Arturo me pidió que les hablara un poquito de los nutrientes en general, qué función tienen en la caña. Y otro concepto que que estamos cambiando mucho ya desde hace, pues qué serán, unos 6 años por ahí, de repartir el fertilizante cuando menos en dos etapas.
Y lo que todo el mundo hacía al principio de meter todo el nitrógeno, fósforo, potasio al principio y después puro nitrógeno, cambiarlo. Y ahorita les voy a explicar por qué. Bueno. En primer lugar, les quiero comentar que los nutrientes, pues lo primero es que tienen que estar disueltos. Lo que no se disuelve en agua, no nutre, así de sencillo. Les pongo un ejemplo, la roca fosfórica. Es muy común que la roca fosfórica, yo la uso como fuente de fertilizante. Sí nos sirve, pero para largo plazo, porque no se disuelve inmediatamente. La muestra es muy sencilla. ¿Quieren ver que un producto lo va a tomar la planta pronto? Agarren un vaso con agua, echen el fertilizante. Si se disuelve, la planta lo va a tomar pronto. Si no se disuelve, lo va a tomar, pero va a pasar un tiempo. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que utilizar fertilizantes que se tomen rápidamente, que sí se disuelvan. ¿Por qué? Porque los nutrientes, como los vemos, tienen que entrar a la solución del suelo. Todos los nutrientes tienen cargas. Generalmente, la mayoría tienen carga positiva. El suelo tiene una carga negativa, es como los imanes. El suelo tiene una carga negativa, los calcios, magnesios, potasios tienen carga positiva, entonces sí se fijan en el suelo. Pero hay fertilizantes que tienen carga negativa y como en los imanes se repelen. ¿Cuáles son? Pues los nitratos, el cloro. Entonces esos fertilizantes nosotros tenemos que meterlos cuando realmente se están utilizando, los va a tomar la planta. De otra manera se nos van a perder o se nos van a... En el caso del potasio, por ejemplo, se nos va a fijar en el suelo y ya no nos lo va a dar. No va a ser disponible. Otro factor bien importante que les quiero considerar es el pH, la acidez del suelo. Aquí es muy común los suelos ácidos. Si tenemos un suelo muy ácido, si es muy ácido o es muy alcalino, tenemos problemas de disponibilidad de los nutrientes. Aquí lo vamos a ver. El pH ideal es de 6,5 a 7, es el ideal. Si yo me voy a muy alcalino, 7,5, 8, empiezo a tener problemas de disponibilidad de micronutrientes y del fósforo. Si yo me voy a suelos muy ácidos, empiezo a tener problemas de disponibilidad de calcios, de magnesio, el manganeso se me puede hacer tóxico, el hierro también se me puede hacer tóxico y el aluminio. Y si yo tengo un problema de aluminio con un pH abajo de 5 y aparte de eso tengo una cantidad excesiva de manganeso, se me vuelve muy tóxico para la planta. ¿Qué pasa? No forma raíz, la raíz empieza a morir y lo que notamos es que la caña empieza a crecer y de repente se da el centón. Decimos, ¿por qué no desarrolla bien? Empieza muy bien y chin, se da el centón como si tuviera un gusano. Pero no es gusano, lo que pasa es que la raíz ya no alcanza a crecer lo suficiente para seguir alimentando el tamañote de la planta. ¿Por qué? Porque el aluminio mata la raíz. Entonces tenemos que considerar mucho eso para mantener un pH más adecuado. Si tenemos un pH muy ácido, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues encalar. Si yo tenemos un pH muy alcalino, pues tenemos que meter fertilizantes de reacción ácida, ¿sí? Y aquí tenemos unos ejemplos. El fósforo, para que tenga su mayor disponibilidad, es en un pH entre 5 y 7. Los micronutrientes que andar entre 5 y 6. El aluminio, pues ya vimos que si bajamos de 5 y tengo más del 5% de aluminio disponible, se me hace tóxico, ¿sí? La capacidad de intercambio catiónico aumenta conforme aumenta el pH. La capacidad de intercambio catiónico es la capacidad de retener el fertilizante. O sea, qué tanto fertilizante atrapa el suelo y lo deja disponible para cuando lo necesita la planta, o bien lo deja ahí. Mientras más capacidad de intercambio catiónico tenemos, más capacidad de retener los fertilizantes. Vamos a decir que es la fertilidad del suelo. Tenemos un problema también que si tenemos pHs muy ácidos, pues también el nitrógeno se nos pierde, ¿sí? O muy alcalinos también se nos pierde. Y en caso de los frijoles, todo eso, pues ya no hay nodulación, entonces hay que aplicar más fertilizante. Y este es el efecto que hace el aluminio. Va matando la raíz, esto es, la hace corchosa, ¿sí? Es lo que hace el aluminio, la hace corchosa y se muere. Y lo notamos eso, como no, vemos que la planta empieza, chin, se da el centón. Y por más que le eche un abono, ya no se desarrolla, pero es por el problema del aluminio. Vamos a hablar ya que más o menos les di una idea de los nutrientes, de las condiciones del suelo, que es pH y lo que es la disponibilidad o cómo se fijan los nutrientes o no en el suelo. Vamos a hablar de los elementos. Realmente voy a dar una plática muy rápida, no crean que los voy a aburrir mucho.
Vamos a hablar del primer elemento, que es el nitrógeno. Se utiliza del peso total de la planta, quitándole el agua, o sea, ya secándola, entre el 1 y el 4% es nitrógeno. Tiene muchas funciones, es el que hace la estructura, ¿sí? O sea, es el que hace la hoja, el que hace todo el follaje, el tallo. ¿Por qué? Porque forma todo lo que son ácidos nucleicos, la fotosíntesis, aminoácidos, proenzimas. Vamos a decir que lo que nos da el follaje es el nitrógeno, en pocas palabras. ¿Cómo se toma? Como ion nitrato o ion amonio. O sea, por ejemplo, un sulfato de amonio es una buena fuente, un nitrato es una buena fuente. Si nosotros utilizamos una fuente amoniacal, si se fija tiene carga positiva, se nos fija más fácilmente en el suelo. Vamos a suponer que estamos en época de lluvias y yo meto nitrato de amonio, pues se me va a perder. Meto nitrato de potasio, meto nitrato de calcio. Ese nitrato es un nitrógeno que toma la planta inmediatamente, pero si está lloviendo y no lo toma la planta, se me va a lavar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Usar fuentes que no se me pierdan tan fácilmente con la lluvia, como es el sulfato de amonio. Una muy buena mezcla, que es un trabajo que hizo incluso el Cinvestav hace como unos 10 años en combinación con Univex, encontraron que por cada 100 kilos de fertilizante que vayan 60 a 70 de urea y de 30 a 40 de sulfato de amonio. Y esa es una muy buena mezcla para tener un nitrógeno disponible, que no se me pierda, que se me quede una buena parte y que la urea funcione mejor. ¿Sí? 60%, 30 o hasta 70, 20, 60, 40 o 70, 30, así más o menos, ¿no? Pero siempre mezclen. O sea, ¿por qué les digo esto? Mucha gente dice, no, es que el sulfato de amonio acidifica. Yo les digo, a ver, para que acidifique un suelo el sulfato de amonio, es como si yo les dijera, a ver, mete 100 kilos de cal para ver si sube el pH. Pues nunca voy a hacer nada. Es lo mismo, o sea, tendría que meter toneladas y toneladas y toneladas de sulfato de amonio para que lograra acidificar el suelo. Entonces, yo aquí les digo, no hay ningún problema. Y más si lo mezclamos con la urea, logramos un pH ligeramente, pues vamos a decir que neutro, y una mejor absorción del nitrógeno. Es una recomendación que tiene una base científica que hizo pues, un centro de investigaciones reconocido a nivel mundial, que es el Cinvestav. Bueno, como les dije, el nitrato se tiende a lavar, se mueve muy bien en el suelo, logra subir ligeramente el pH del suelo, y el amonio pues se mueve menos porque se fija, queda atorado, lo atrapa el suelo. Entonces, si está lloviendo, bueno, pues yo tengo que hacer una fuente que tenga amonio, nitrógeno amoniacal, como el sulfato de amonio, ¿sí? ¿Cómo se comporta el nitrógeno? Bueno, el nitrógeno, independientemente de la fuente que esté, la planta lo necesita transformar en nitratos para poderlo subir. Entonces, aquí tenemos varias cosas que quiero que consideren. Es muy común el uso ahora de los inhibidores de la ureasa, protectantes para el nitrógeno, que ya es que el agrotren, que el no sé qué tanto son. Bueno, está bien, porque como tenemos condiciones de acidez aquí, el nitrógeno se tiende a perder como gas, pero tenemos un problema. La planta, para que pueda transformar ese nitrógeno ureico en nitrógeno nítrico, que es el que realmente alimenta a la planta, necesita una enzima que se llama ureasa. Esa ureasa, para que, si no tengo esa ureasa presente, porque ya tengo el inhibidor de la ureasa, puedo tener problemas de intoxicación de nitrógeno ureico en la planta. El problema de la intoxicación de nitrógeno ureico se nota porque las hojas se ven como quemadas. Vemos manchas como pequitas, como si las hubieran quemado. Bueno, esa es una intoxicación por exceso de nitrógeno ureico. También nos pega mucho en la germinación y desarrollo de raíz. ¿Cómo puedo hacer que se me contrarrestre ese efecto y forme la ureasa? Pues con un nutriente más, que es el níquel. Si yo tengo níquel en la planta me forma esa ureasa, y todo, aunque tenga yo un producto inhibidor de la ureasa, una vez que yo toca la planta lo transforma en un nitrógeno que pueda tomar, que es el nitrato, y lo sube, y no hay problemas de toxicidad. Para que vean cómo aquí empiezan a interactuar los micronutrientes en la nutrición de la planta. Si yo no tuviera ese nutriente, que es el níquel, pues se me intoxica la planta. O sea, empezamos a ver el detalle fino. Yo siempre digo que nitrógeno, fósforo y potasio nos dan tamaño,
nos dan azúcar, nos dan llenados de frutos, pero el detalle fino, que la planta sea sana, que se desarrolle bien, que tenga enraizamiento adecuado, son los microelementos. O sea, vamos a decir que es como si nosotros cocináramos sin aceite y sin sal, ¿sí? O sin ningún condimento. Si no, nomás la comida fuera así, nos sabría a lo mejor desabrida porque estamos acostumbrados a un condimento. Así es, ¿no? Entonces, es el detalle fino, pero es bien importante. Por eso aquí les hablo de un nutriente que es el níquel, para que funcione mejor el nitrógeno. Como les dije, el nitrógeno, como se fracciona mucho, como se pierde mucho, hay que aplicarlo en dos partes, cuando menos, si se puede fraccionar mejor, es mejor. ¿A qué voy? De por sí está caro. Y luego meto un trancazo nada más en todo el ciclo. La posibilidad de que ese nitrógeno lo tome la planta es muy baja. La mayor parte se va a perder. Entonces la manera como puedo aprovechar al máximo ese fertilizante es fraccionarlo. Si yo tengo la posibilidad de hacer 2 fertilizaciones, está excelente. Si tengo la de hacer 3, mucho mejor, ¿sí? Pero no meter una sola fertilización, porque pues estamos tirando gran parte del dinero del fertilizante. Como les digo, ¿por qué? Pues porque se pierde como gas, se lava, y obviamente como se forma gas, pues se volatiliza. Cuando tenemos suelos muy apretados, también es muy común que se nos pierda el nitrógeno vía gas, ¿sí? Las plantas, en el caso de la caña, cuando tenemos ocas y resocas, nos va a demandar un poco más de nitrógeno que la plantación nueva. También lo tenemos que considerar. Aquí hay otra cosa muy importante en el caso de la caña, que no viene aquí. Bueno, si yo tengo demasiado nitrógeno, tengo problemas de que al exceso de nitratos me cambia el color de las hojas. Quizás un color, sí lo podemos notar porque se ve de un verde oscuro, un verde medio seco, no brilloso. Esa tonalidad de verde atrae a muchos insectos. Entonces cuando ven que hay de exceso de nitrógeno, el insecto llega y ataca ahí con mayor razón que el otro que no tiene exceso de nitrógeno. ¿Qué les quiero decir? Que una desventaja de un exceso de nitrógeno es también ese: atrae más plagas y enfermedades. Entonces, aparte que estamos tirando el dinero, porque no todo se nos aprovecha, nos atrae más plagas y enfermedades. Otra cosa muy importante del nitrógeno que no viene aquí: el nitrógeno, como les dije, nos ayuda a desarrollar follaje, ¿no? Cuando yo tengo cantidades adecuadas de nitrógeno, el nitrógeno es el que nos va a ayudar a macollar. Hay muchos trabajos hechos en Australia, en Brasil, donde sea, en China están haciendo mucha investigación en caña, donde encontraron que si sube la cantidad de nitrógeno al principio, aumentan el amacollamiento. Pero si sube la cantidad de nitrógeno después de los 90 días, empieza a bajar la cantidad de grados Brix. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya encontraron que si yo sigo reabonando con nitrógeno, voy a tener menos calidad de azúcar, menos concentración de azúcar en la caña. Con esto se demuestra científicamente que el nitrógeno debe ir en su mayor cantidad al inicio del cultivo. ¿Por qué? Pues porque nos va a ayudar a formar no solamente follaje, sino que nos va a ayudar a macollar también. ¿Cuánto demanda la caña? Bueno, si yo hiciera un análisis foliar, yo debo tener del 1 al 2% de nitrógeno en la hoja, ¿sí? Si yo tengo menos de eso, si tengo 1.2% para abajo, me falta nitrógeno. Si tengo más de 2%, tengo exceso de nitrógeno, estoy tirando de más fertilizante, ¿sí? ¿Cuánto se requiere? Bueno, de 1.4 a 2 kilos de nitrógeno por tonelada de caña producida. O sea que si yo quiero producir 100 toneladas, necesito meter de 140 a 200 kilos de nitrógeno, que vamos a decir que sea un urea. Los tengo que meter alrededor de 350 a 400 kilos de urea por hectárea para producir 100 toneladas de caña, ¿sí? Más o menos, dependiendo del fertilizante que usen y también de las condiciones de suelo. Vamos a hablar de otro nutriente. Hasta ahí terminamos con nitrógeno. Vamos a hablar de fósforo. El fósforo se utiliza en mucho menor cantidad, 10 veces menos que el nitrógeno. O sea, para que vean que no hay que abonar con demasiado fósforo, 10 veces menos. O sea,
Mientras del 1 teníamos en el nitrógeno del 1 al 4% del peso, aquí nada más desde el punto 1 al punto 4. Pero es importantísimo porque el fósforo es el que nos da la energía. Está relacionado con el ADN. El ADN, hagan de cuenta que es como el cerebro de la planta. Así como nosotros tenemos un cerebro que nos da las funciones y nos regula, en la planta es el ADN. Nosotros también tenemos ADN y el ADN es el que nos da nuestro código genético, es el que uno sea moreno, sea rubio, sea alto, sea chaparro, sea propenso a la diabetes, le tenga la presión alta, que nunca se enferme. Todo eso nos lo tiene el ADN. Y el ARN mensajero es el que da el mensaje, es el que corre la voz. Ahorita con las vacunas del COVID, lo que están hechas es de ARN, que es dar el mensaje cuando le ponen uno la vacuna, de que el cuerpo dice, ¿sabes qué? Ya te dio COVID, aunque no nos está dando COVID. Y el cuerpo inmediatamente empieza a generar sus anticuerpos. Bueno, pues el que se encarga de eso dentro de la planta es el fósforo. Pero también es muy importante porque es el que nos da la energía. ¿A nosotros quién nos da la energía? Pues los carbohidratos, el azúcar, los dulces, todo eso. En la planta no, en la planta es el fósforo. Es el que nos va a dar la energía. Entonces vean lo importante que es el fósforo, pero sin embargo se utiliza en muy poca cantidad. Disculpe, una pregunta. ¿De cuánto estaríamos hablando equivalente el 1.0.4% en kilos? Mira, más o menos como 40 kilos para 100 toneladas de caña, o sea, es muy poquito lo que se utiliza de fósforo. ¿Sí? De hecho, ahorita les voy a pasar 30, 40 kilos, no más. Porque si se nos pasa la mano de fósforo, vamos a tener problema de bloqueo de calcio, bloqueo de micros, nos forma un fosfato de calcio, con el mismo calcio de la planta, que nos forma un precipitado, un fosfato de calcio que es insoluble. Entonces, no solamente ya no aprovecho el fósforo, sino que tampoco voy a aprovechar el calcio en la planta, que tiene muchas funciones. También se me van a bloquear los micronutrientes, por eso es malo el exceso. ¿Sí? O sea, todo, aquí es donde hay que ver el hecho de que no por poner de más es bueno, hay que ponerlo adecuado. Es como decir, a ver, ¿el gordito está bien? No, pues no estamos bien los gorditos, estamos mal. ¿Sí? Oye, que el flaco tampoco está bien. ¿Sí? Tenemos que tener una nutrición pareja, normal, sea balanceada, para decir que está sano, ¿sí? Antes yo me acuerdo que de chiquillo mi abuelo, ¡ay, qué bonito! El niño, mira, está bien gordito y hasta rosita decía, ¿no? No, pues está mal, ¿sí? Debe de ser un niño sano, no gordo ni chaparro. Pues igual la planta no puede tener ni exceso ni falta de nutrientes. Bueno, una cosa importante es que el fósforo no se pierde. El fósforo se queda en el suelo, afortunadamente no se lava, no se va, se queda ahí y está disponible para los demás cultivos que tengamos, ¿no? Entonces nos da la oportunidad de poder hacer una sola fertilización. Si ya tenemos, en el caso ya cuando utilizamos riegos, ya goteos o aspersiones, o ya tener manera de fertilizar con el riego, sí nos conviene refraccionarlo para hacerlo más eficiente. De ahí han salido los mentados starters o arrancadores, los 824-0, que nos ayudan, los starters o los arrancadores, nos ayudan mucho también para el proceso de amacolle. ¿Por qué? Porque nos dan energía para que también el nitrógeno haga su trabajo de amacollar, ¿sí? Entonces, bueno, eso y ahí sí conviene. Si yo tengo la manera de fraccionarlo mejor, también me ayuda mucho en el proceso de formación de azúcar, pero no en exceso, porque también, como les dije, nos bloquea otros nutrientes. ¿Cómo se toma el fósforo? Como ortofosfato, que es lo más común, ¿no? Casi todos los fertilizantes son ortofosfatos. El MAP, el DAP, el super simple, el super triple, casi todos son ortofosfatos. Como les dije, se pierde poco, pero cuando tenemos problemas de aluminio en suelos muy ácidos, sí se nos bloquea y no nos deja tomar ese fósforo. Entonces tenemos que controlar el aluminio. ¿Cómo puedo controlar el aluminio? En primer lugar, subiendo el pH arriba de 5. Segundo lugar, utilizando sulfato de calcio, yeso. Van a decir, pero el yeso es para suelos ácidos alcalinos. No necesariamente. Lo que pasa es que, a diferencia del encalado, el encalado es un carbonato de calcio, es una sal muy estable, no reacciona con el aluminio, solamente me sube el pH. El sulfato de calcio es una sal más reactiva, entonces lo que hace,
La parte sulfato, del sulfato de calcio reacciona con el aluminio, me forma un sulfato de aluminio que es muy soluble, se lava con el agua y ya no me intoxica la planta. Entonces una manera de contrarrestar también el efecto del aluminio es el sulfato de aluminio, ¿sí? Perdón, el sulfato de calcio. Hay productos. En el caso de la empresa que yo represento, hay un producto que se llama Magnesul Calcio, hay yeso agrícola, o sea, hay un montón de productos que tienen sulfato de calcio. Bueno, ya les comenté todo lo demás. ¿Cuánto se necesita de fósforo? Bueno, de 0.3 a 0.45 kilos de fósforo por tonelada de caña. O sea, para 100 toneladas, dependiendo de las condiciones de suelo, necesito de 30 a 45 kilos de fósforo. Que vamos a decir que sea un 18-46, estamos hablando de entre 80 y 90 kilos de DAF por hectárea, por ejemplo, ¿sí? Para 100 toneladas. Ahora, el rendimiento de caña no nomás lo determina la nutrición, también nos lo determina mucho la población, ¿sí? Porque me ha tocado casos que, pues sí, sobre todo cuando las máquinas, las cosechadoras se van muy abajo, arrancan mucha caña, entonces nos va bajando la población y por muy buena nutrición que tengamos no nos da rendimiento. Sí, de hecho, ahorita hay un nuevo método que están sacando por ahí del NDVI, que es un sistema satelital que nos mide la clorofila. En base a la clorofila nos va diciendo qué tanto, también qué tan tanto, qué tan bajo está de nitrógeno el cultivo. Está muy bien, pero hay un problema. Tenemos que considerar la población, porque si ese NDVI nos da un nivel bajo, vamos a decir abajo de punto, debe de andar entre 0.7 y 0.75. Si nos da abajo de ese 0.7, nosotros vamos a decir, no, pues es que hay que meter nitrógeno. A lo mejor no es el problema, es el nitrógeno, a lo mejor es poca población. ¿Sí? Por eso también siempre hay que acompañarlo con una inspección visual y ver qué tan poblada está esa caña. Bueno, pues eso es fósforo. ¿No tienen dudas hasta aquí? Bueno. Potasio. El potasio se utiliza en la misma cantidad que el nitrógeno, si lo ven. Este es del 1 al 4% del peso seco de la planta. ¿Qué funciones tienen? Bueno, es el que nos regula la humedad dentro de la planta, o sea, la presión osmótica, la apertura y cierre de estomas. Vamos a decir, es el que nos va a ayudar a que la planta resista más una sequía, un exceso de humedad, un problema de un viento muy fuerte, un calor excesivo, porque todo eso lo regula la planta abriendo y cerrando sus estomas. Bueno, pues si yo tengo la planta con su potasio suficiente, voy a lograr esto. Pero para lograr una buena presión osmótica, que también está relacionado con el ahorro de agua, no lo hace el potasio solo. Tengo que tener un aminoácido que es la prolina. Aparte de eso, si yo tengo silicio, es mucho mejor. Entonces yo ¿cómo puedo yo hacer que sea más eficiente mi uso del agua? Con la combinación de potasio, silicio y prolina. ¿Sí? Se les digo esto porque todo el mundo dice, oye, ¿tienes aminoácidos? Sí. Nadie pregunta el aminograma. Nadie. No, pues si está, mientras más veo y más barato esté, pues le entro. Generalmente hay que ver, desgraciadamente no todos conocemos bien la función de los aminoácidos, pero el más barato es la glutamina. Casi todos traen glutamina y nos da energía. Es muy buen aminoácido. En segundo lugar es la prolina, pero la prolina está muy relacionada con lo que es la resistencia a sequías o excesos de humedad. En pocas palabras, lo que es regular la presión osmótica dentro de la célula. Ayuda mucho, intervienen muchos sistemas enzimáticos dentro de todo, uno de los más importantes en la eficiencia del nitrógeno. Por ejemplo, yo les dije ahí que necesitan 140 a 180 kilos de nitrógeno para producir 100 toneladas de caña. Pero si no tengo potasio, no las voy a lograr. Porque el que me va a hacer que ese nitrógeno me ayude en el rendimiento es el potasio, junto con otros dos nutrientes, zinc y azufre. ¿Sí? Pero ahorita estamos hablando del potasio. Entonces, vamos a decir que a lo mejor yo con 140 unidades, con mis niveles de potasio adecuados, logro las 100 toneladas. Pero si no le meto suficiente potasio, me tengo que ir a 200 o 250 unidades de nitrógeno para lograr las 100 toneladas.
ahí es donde yo ya estoy tirando el dinero con nitrógeno, porque si yo puedo meter un poco de potasio, ya meto menos nitrógeno. Sí, es donde les digo que es la importancia de ver la relación de que hay los nutrientes entre sí. Está muy relacionada con todo lo que produce la planta, moverlo en el caso de la caña al tallo, en el caso de los frutos al fruto, a la raíz, al tubérculo. Todo lo que se produce en la hoja lo mueve, nos ayuda el potasio a moverlo. También está muy relacionado con la concentración de azúcares. Ahorita les voy a explicar por qué. Como les dije, la eficiencia del nitrógeno y síntesis de proteínas. Aquí la función del potasio para ayudar a concentrar azúcares no nomás es el movimiento de los mismos azúcares, sino que más o menos como a los 120 días empieza a intervenir una enzima. Hay dos enzimas muy importantes en la formación del azúcar, la sacarasa y la invertasa. La invertasa funciona en base al pH de la savia. Si yo tengo un pH ácido que me lo dé el exceso de nitrógeno, la invertasa, en vez de formar sacarosa, va a formar glucosa. Entonces la planta dice, no, pues estoy en un pH, el ADN o el cerebro, como dice, como tengo un pH ácido por exceso de nitrógeno, pues dedícate a hacer follaje. Entonces, ¿qué hace? ¿Sabes qué? Invertasa, fórmame glucosa, que la glucosa es la materia prima para hacer follaje. Pero si yo tengo potasio adecuado, calcio y magnesio, que son cationes que nos hacen el pH más ácido, más alcalino, el mensaje es decir, ah caray, me cambió el pH alcalino, quiere decir que ya estoy empezando como a llegar a mi edad madura. Entonces, ¿sabes qué? Esta invertasa produce sacarosa y deja de producir glucosa, deja de crecer el follaje y empieza a formar azúcares. Esa es una enzima. La otra es la sacarasa. La sacarasa tiene la misma función. A ver, yo no tengo suficiente potasio, no lo muevas. Tengo suficiente potasio, tengo calcio y magnesio, tengo esas condiciones, inmediatamente y zinc. Zinc interviene también en el mensaje de darle a la sacarasa la idea de que, ¿sabes qué? Empieza a acumular en el tallo los azúcares. ¿Sí? O sea, vean cómo es la importancia de los nutrientes, cómo hagan de cuenta que el ADN es el cerebro, por eso digo, el ADN detecta eso, inmediatamente él manda al ARN y le dice, ¿sabes qué? Empieza a acumular azúcares, ya empieza a acumular. Entonces, por eso está muy relacionado el potasio con la concentración de azúcares. Es una explicación científica, no le hagan mucho caso, pero la idea es que sepan el porqué, ¿sí? Algo muy importante que me ha tocado ver en todo el país, bueno, en todo el mundo pasa, que a veces en los análisis de fertilidad encontramos suficiente potasio. Entonces me dicen, oye, no, pues es que estoy bien de potasio. No, vete al extracto de pasta saturada. Porque el extracto de pasta saturada nos simula las condiciones del campo. Lo que hacemos en el extracto de pasta saturada es, en un vaso de precipitado, se pone una muestra de suelo, se llena con agua destilada al tope hasta formar una pasta que se satura, no que se... quitar todos los espacios porosos. Se está echando poco a poco hasta que ya no quede nada de aire, y eso que queda, ahora sí que se cuela esa agua, se filtra y se miden los nutrientes, que es lo que pasa en el suelo. Llueve o regamos, los nutrientes que están en el suelo que se disuelven son los que toma la planta. Bueno, muchas veces a eso le llamamos nosotros el potasio intercambiable. El que nos da el análisis de fertilidad es el no intercambiable, porque en el suelo también hay potasio, pero que forma parte de la estructura del suelo. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un potasio intercambiable muy bajo y aplico todo mi potasio al inicio, lo que va a hacer ese potasio es llegar al suelo y lo va a fijar. Va a decir el suelo, es que yo necesito potasio, a ver, échamelo, yo lo ocupo. Y la planta, no, pues ni la ocupas ahorita, ¿para qué lo quieres? Yo lo necesito. Pero cuando la planta lo necesite, el suelo ya no se lo va a dar. Dice, no, ahora sí que ya te jodiste, yo ya lo agarré, ¿sí? Oye, pero ahorita yo lo necesito, pues pídele al agricultor, no, pídele al patrón que le eche más potasio, porque yo ya no te lo doy. Entonces ahí lo único que hicimos fue tirar el dinero, porque metimos el potasio en la siembra o el corte. Después del corte nos lo atrapa el suelo y ya no nos lo da, ¿sí? Y lo único que hicimos es, ahí sí, tirar el fertilizante al suelo. Ahora sí lo mismo, o como decir, lo único que hice fue que lo enterré, pero enterrado, o sea, ya no lo voy a usar la planta. Por eso hay que tener mucho cuidado, que si yo no tengo suficiente potasio intercambiable, meterlo cuando se necesita, que es a partir de los 90 días, que yo no puedo fertilizar a los
90 o 120 días, bueno, cuanto puedas, a los 90 todavía se puede, ¿sí? Fertilizar. Y en ese momento meter la mayor parte del potasio para que no se me pierda y haga su función de concentrar azúcares. El potasio se mueve un poco más que el fósforo, menos que el nitrógeno, pero sí también se llega a lavar. Si tenemos suelos donde está lloviendo constantemente, se nos puede lavar, ¿sí? Hay que tener aquí en el caso de caña es raro porque nadie mete de más potasio, pero vamos, si nosotros metemos un exceso de potasio, llegamos a tener un problema de bloqueo de calcio, de magnesio y de microelementos. Aparte que el potasio está relacionado con el envejecimiento también. Por ejemplo, si yo quiero madurar una caña, puedo hacer unas aplicaciones fuertes de potasio vía foliar. A partir de, pues bueno, cuando ya, en vez de que no me dieron madurador, bueno, agarra y mete unos 10 kilos de nitrato de potasio, una cosa así fuerte, y la caña madura, nos ayuda a madurar, porque es un madurador también el potasio. ¿Qué niveles se toman de potasio? Bueno, pero más que hay que tener un cuidado, que también nos puede ocasionar impurezas, aunque la mayor cantidad de impurezas que me ha tocado ver en jugo de caña se deben al fósforo, no tanto al potasio. Estos son los niveles que debe haber en hoja, de 1.5 a 2%. Cada kilo de caña demanda de 1.8 a 2.8 kilos de potasio. ¿Qué quiere decir? Que para producir 100 toneladas, yo necesito de 180 a 280 kilos de potasio, que más o menos viene siendo como unos 400 kilos de cloruro de potasio, por ejemplo. Pero no se espanten, afortunadamente, si yo meto el potasio en la reabonada, hasta con poco menos logro tener un buen rendimiento. O sea, quizás hasta con menos de los 400, a lo mejor unos 300 kilos de cloruro de potasio, ¿sí? O bien hay mezclas que llevan ya potasio, que están diseñadas específicamente tanto para desarrollo como para producción. ¿Dónde está ya la luz? Bueno, lo que ya les dije, que hay exceso de potasio ocasiona deficiencias de calcio y magnesio, ¿sí? Bueno, ya les dije que una falta de potasio pues está relacionada con la formación de azúcares. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver los nutrientes secundarios del potasio. ¿Tienen alguna duda? El potasio es muy importante en caña, muy importante, porque es el que nos va a dar la calidad de la caña, o sea, los grados Brix. Pero está acompañado de otros nutrientes, como ya les dije, ya les hablé del zinc. Está relacionado también con el molibdeno, está relacionado también con el boro. En fin, hay otros nutrientes que ahorita vamos a hablar. También se manejan nutrientes secundarios: calcio, magnesio y azufre. El calcio es el que nos da la fortaleza de la caña, vamos a decir la dureza, el que nos da el esqueleto, vamos a decir, ¿no? Que es el que hace que resista las condiciones de clima, el ataque del viento. Nos da la dureza o la fortaleza de la pared celular, ¿sí? Pero a la vez también nos da la flexibilidad. Entonces es muy importante porque gracias al calcio la planta no se enferma tan fácilmente. Además también está relacionado mucho en las resistencias a los cambios de clima. Una falta de calcio, la caña se me hace muy susceptible al calor extremo o al frío extremo. Entonces, como ven, tiene muchas enzimas también, muchas funciones. Estos compuestos que se llaman poligalacturonasas son los que se encargan de reblandecer los tejidos, o sea, hacer aguado un tejido. Cuando yo tengo suficientes niveles de calcio, nunca los dejo que crezcan. Entonces mi caña, o mi fresa, o mi aguacate, o mi limón, o lo que quiera, no se me va a podrir tan fácilmente. Si yo no tengo suficiente calcio, se tiende a podrir, ¿sí? La corteza de la fruta, del tallo, de la hoja, y entonces pues entran los hongos y las pudriciones es por hongos. Por eso es importante el calcio. ¿Cuánto se utiliza de calcio? Para 100 toneladas se necesitan 0.6 kilos, perdón, 600 gramos, 6 kilos. 0.6 kilos por cada tonelada, por 100 son 60 kilos, ¿sí? Para una tonelada de caña, o sea, no se utiliza tanto. ¿Qué fuentes de calcio tengo? ¿Cuántos kilos de calcio? 0.6 kilos por cada tonelada de caña.
son 60, ¿no? 60 kilos para 100 toneladas. ¿Sí? ¿Qué fuentes de calcio tengo? Tengo una bien barata, la cal. La cal es una fuente de calcio muy barata. El yeso, la cal dolomítica, ya más caras, vamos a decir, en el caso de que tenga la oportunidad de meter riegos, pues entonces está el nitrato de calcio, está el cloruro de calcio. ¿Sí? Hay fuentes de calcio líquidas también. Hay una cosa que yo sí les voy a comentar. La fuente líquida vía drench no nos sirve para nutrir, pero sí para corregir un problema. Les digo porque ya me han tocado casos en donde dicen, no, es que yo meto un calcio X al suelo como fuente de calcio, te sale muy caro, muy caro, cuando tienes una fuente muy barata como es la cal, ¿sí? Pero sí te ayuda a corregir, porque cuando tenemos un problema ya de deficiencia de calcio, tenemos que buscar calcios que no lleven nitrógeno. ¿Sí? Que, por ejemplo, el nitrato calcio ya no es una buena opción, entonces ya tengo que buscar calcios que no tengan nitrógeno para que ese calcio me sea más eficiente su uso. Pero es una fuente muy barata la cal. El magnesio es muy importante. En la caña lo notamos. El magnesio lo que nos hace en cuanto crece, en cuanto desarrolla la caña es el grosor del tallo. Cuando tenemos una planta bien nutrida, el magnesio tiene un tallo muy grueso. Y el grosor de tallo nos garantiza un buen rendimiento, es un hecho. Perdón, doctor, antes de que se vaya usted a otro punto, en cuanto a la cal que usted está recomendando, ahí, ¿que lo tiro a diestra y siniestra o cómo? No, bueno, depende. Yo recomendaría que donde va la caña más cerca para aprovecharla más, porque sí, hay quien dice, no, yo la tiro al voleo porque se va más rápido. Sí está bien, pero para un efecto más rápido, si se puede, lo más cerca que ya sea de donde se esté plantando o donde esté la caña, pues es mejor porque va a tener mayor cantidad de cal por en donde está la caña, no en el área donde no hay nada. Pero si es por practicidad, pues hasta el voleo, ¿no? El chiste es meterlo. Es importante la caña. Al final de cuentas les voy a decir una cosa. La caña tiene, como muchos cultivos, tiene un sistema radicular bastante bueno. Aquí es donde yo alego mucho los que venden complejos contra los que hacen mezclas. Los que venden complejos dicen, pues es que cuando va a tocarle lo que le toca, a ver, ¿cuántos van a tocarle designa a la planta? ¿Y cómo sé que lleva los mismos gránulos en distribuidos? A ver, es que no estás hablando de ponerle en una macetita. Si nosotros sacamos la caña, está completamente lleno el suelo de raíces. Entonces, si no toma de acá o toma de allá, o sea, las raíces hasta se entrelazan. Perdón, pero eso Sí. es cuando tenemos una caña que está bien nutrida en raíces, pero si Sí. tenemos los problemas que usted ha mencionado, no. De hecho, me han comentado de casos en el que la caña se cae. O sea, se desarrolla cierto tamaño y se cae y se sale con todo y raíz, porque tiene una raíz muy pequeña por el problema del aluminio. Pero normalmente la caña se desarrolla muy bien. Entonces, si tira al voleo, de que lo va a tomar. Sí, claro, va a tardar un poco más en lo que se entrelazan las raíces y empiezan a jalar el nutriente donde esté, pero de que lo toma. Doctor, tengo una duda. Sí. Los kilos de urea, ¿en cuántos bultos se obtiene el 1.2 para producir 100 toneladas? Para producir 100 toneladas, vamos a decir que necesito 1.4 cuando menos, o sea 140 kilos. Lo que pasa es que si cada bulto de urea o cada kilo de urea trae 46% de nitrógeno, 100 kilos traen 46 kilos de nitrógeno, 200 kilos traen 92 kilos de nitrógeno, o sea 300 kilos nos dan 138 kilos, o sea alrededor de 300 kilos más o menos por hectárea. ¿Sí? O sea, si se fija siempre en los fertilizantes lleva la concentración 4600, 20.500, 3300, 18.460. Ese es el porcentaje que trae de nitrógeno, fósforo y potasio, NPK. Si no trae nada se pone 0, ¿sí? Pero los más importantes son NPK y así lo expresan. Si es un 18.460, quiere decir que trae 18% de nitrógeno, 46% de fósforo y 0% de potasio. Entonces, si yo meto 2 bultos que son 100 kilos, meto 18 kilos de nitrógeno, 46 de fósforo y 0 de potasio. ¿Sí? Serían 6 bultos de
O sea, 300 kilos, ¿verdad? Exactamente. Y ya con eso podemos lograr 100 toneladas de caña, pero necesitamos tener, ya vimos, unos 30 kilos de fósforo, mínimo, yo la experiencia, mínimo 120 kilos de potasio en caña, o sea, cuando menos son, cloruro de potasio trae 60%, 2 bultos son 200 kilos de cloruro de potasio, para dar cuando menos 120 unidades. ¿Sí? Entonces, si es caro, porque cada vez están más caros, no los tiro al principio, mejor trato de tirarlos cuando los voy a necesitar, que es a partir de los 90 días. ¿Sí? Esa es la idea, o sea que hagan lo más eficiente que se pueda su fertilización, no perder fertilizante. ¿Y la cal? La cal 20 días antes de que fertilicen. Hay que darle 20 días de chance. Ahora, para que la cal funcione debe haber humedad. Si no hay humedad, no trabaja. Se tiene que hidrolizar, o sea, tiene que deshacerse en el agua. ¿Sí? Por eso, no necesariamente que haya riego, pero que sí haya suficiente humedad para que se deshaga. ¿Sí? Bueno, me faltó decirles aquí. El magnesio nos ayuda a varias cosas. Primero, es lo verde, la planta es la fotosíntesis, es el elemento básico para que se logre la vida, ¿no? En la planta. Es el verde, es el que nos da los colores, es el que nos da, aparte, la resistencia al calor. El magnesio está muy relacionado a la resistencia a altas temperaturas. Intervienen muchas enzimas, nos ayuda a neutralizar tóxicos. Por ejemplo, cuando yo aplico un herbicida que medio intoxica la caña, una manera de ayudarla a que se reponga más rápidamente es la aplicación de magnesio, un sulfato de magnesio, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuánto se utiliza? Bueno, y casi igual que el calcio, medio kilo por tonelada de caña, o sea, 50 kilos para 100 kilos de caña. ¿Sí? Aquí hay una cosa nada más. El magnesio yo lo recomiendo al principio, porque como nos ayuda mucho a formar tallo, si se puede fraccionar está muy bien. De hecho, las mezclas, en el caso que yo conozco, las mezclas que más conozco, que son las de FIPA o FINSA, llevan magnesio tanto al principio como las de la reabonada. Pero siempre nos vamos a notar que una cantidad buena de magnesio nos da un grosor de tallo muy bueno, y con eso garantizamos un buen rendimiento. Otra cosa también, el potasio también nos ayuda mucho a darnos un buen grosor de callo. Yo me tocó ver en una ocasión en un rancho, porque hay que tener mucho cuidado con las mezclas que les vendan, porque hay veces que las mezclas no traen lo que dicen. Me acuerdo que este productor le vendieron una mezcla X, no me acuerdo cuál, y pues que tenía magnesio y que tenía potasio, y yo veía la caña. ¿Cómo es posible que una caña de riego con buena población de 60 toneladas? O sea, pues ahí, ¿y cómo lo vi? La caña es que están, pues ¿cómo va a estar? Según nosotros tenía 200 unidades de potasio, y la cañita estaba delgadita. De esas dije, esta caña no va a rendir. Para mí que el fertilizante, una de dos, o se robaron el fertilizante y no lo aplicaron, o la mezcla no es. Ya saber qué pasó, digo, no me tocó ver eso, pero ahí se ve. ¿Sí? Pues les voy a decir una cosa, corrieron a todos los ingenieros de ese rancho encargados y todo. Pues es que, pues si el agricultor, el dueño, mete el dinero, invierte la inversión y no se ve en la caña, oye, una caña que se fertiliza según ellos bien, da 60 toneladas con riego, pues estamos jodidos. ¿Sí? Entonces sí, aquí es muy importante que lleven magnesio. Siempre vean, aquí es muy importante la seriedad de la empresa que les vende los fertilizantes, que sean empresas que la gente los reconoce que sí ha funcionado, ¿no? Porque ya cuando yo veo que no, es que la traigo la mezcla 1,000, 2,000 pesos más barata, híjole, pues ya piénsele porque algo están haciendo mal. Yo entiendo variaciones de 500, 600 pesos, 400, pues bueno, es que se están sacrificando o compraron más barato el fertilizante en su oportunidad, algo. Pero ya cuando son diferencias muy fuertes, algo están haciendo mal, ¿sí? O algo le están dejando de poner. Bueno, el azufre es muy importante, tan importante como el nitrógeno, aunque se utiliza en muy poca cantidad, porque si no hay azufre, el nitrógeno no hace nada, porque es el que forma las proteínas, las celulosas, o sea, es el que está formando también la estructura de la planta. Todas las proteínas llevan azufre, muchos aminoácidos llevan azufre. Además hay unas proteínas muy importantes para esta zona que se llaman chaperonas.
Esas proteínas se forman a partir del azufre y esas proteínas son las que hacen que la planta resista las altas temperaturas. ¿Es cierto que la caña resiste el calor? Claro que resiste. ¿Resiste la alta temperatura? Sí. ¿La radiación solar? Claro que es más, la necesita. Pero la realidad es que también necesita un protector para un exceso, y eso nos lo da el azufre, como hablé también, junto con el magnesio, ¿sí? Y otro nutriente muy importante que es el zinc. O sea, ahí van viendo cómo se van relacionando, ¿no? Y ya no estamos hablando de rendimiento, estamos hablando de que resista el calentamiento global que ahora tenemos, ¿no? También está relacionado con la formación de nódulos. En el caso de las leguminosas, nos ayuda a subir el nitrógeno y el fósforo también a la planta. ¿Cuándo se necesita? Pues si se fijan, es muy parecido también al caso del calcio y el magnesio. Medio kilo por tonelada, o sea, 50 kilos para 100 toneladas. ¿Cómo aplico azufre? Pues con los sulfatos. Porque el azufre en flor no es nutriente. O sea, el azufre se tiene que transformar en sulfato para que la planta lo pueda tomar. Entonces yo nomás voy a tratar que en mis mezclas o en mi fertilización siempre haya una fuente de sulfato para darle ese nutriente. Vamos a hablar de los microelementos. Si se fijan, se utilizan los elementos secundarios, calcio, magnesio y azufre, se utilizan más o menos en la misma cantidad. Vamos a hablar ahora de los microelementos. El más importante en caña, pues, bueno, el segundo más importante es el hierro, porque el más importante es el zinc. El hierro está relacionado también con la fotosíntesis. Nos forman muchas enzimas que ayudan a que se formen, pues, los compuestos que necesita la planta, ¿no? para vivir. Nos ayuda mucho a formar nitrógeno orgánico, nitrógeno vía aminoácidos, proteínas, a que esos nitratos, porque también los nitratos, ya les dije que la planta los sube como nitrato, o sea, la planta toma el nitrógeno, lo transforma en nitrato y lo distribuye. Pero si se queda como nitrato, me intoxica la planta. Necesito que ese nitrato se transforme en aminoácidos, proteínas, celulosa, en fin, todos los compuestos que necesita la planta. Para eso necesito hierro y necesito otro nutriente que es el molibdeno y el boro, ¿sí? Bueno, entonces, para que vean la importancia de los microelementos, aunque se utilizan en pequeña cantidad, son muy importantes. ¿Cuánto se utiliza de 6 kilos 200 gramos para 100 toneladas de caña? O sea, se utiliza poco, pero hay quien dice, no, pues se los echo foliares. El problema es que vía foliar lo vamos a aplicar una vez y la caña todo el ciclo está tomando el hierro, todo el ciclo, desde que empieza a germinar hasta que la cortamos. Entonces la mejor fuente de meterle los microelementos es al suelo, porque vía foliar tendríamos que estar aplicando cada semana un foliar y eso es carísimo, imposible, ¿no? Entonces pero como en el suelo no vamos a meter los 6 kilos distribuidos en la caña, pues metemos 40, 50 kilos de alguna fuente de hierro, un sulfato ferroso, por ejemplo, ¿sí? O bien hay complejos de micros que ya llevan, pues más o menos están balanceados. A mí nosotros ha funcionado mucho uno que se llama Microfertil Gold Green, que para caña ha funcionado bastante bien. Bueno, el zinc, este sí es muy importante en caña también. El zinc, en general, casi en todo el mundo hay deficiencias de zinc, casi en todo el mundo. O sea, ¿qué quiere decir? Que el zinc va por hecho, ese se tiene que aplicar a fuerza en todos los cultivos. Y es el elemento del crecimiento. O sea, si no tenemos zinc, la caña tiene los entrenudos cortos, se queda chaparrita, las hojas delgaditas. No sé si se han fijado que a veces la caña tiene unas hojas delgaditas, sobre todo las jóvenes. Y esa es una deficiencia de zinc. O está toda dispareja, que no se ve uniforme, esa es una deficiencia de zinc. En los frutos se hacen redondos, chiquitos. Como ese elemento, o sea, no se desarrolla bien, no se forma, no toman su forma los frutos adecuada por falta de zinc. En caso de la caña es eso, chaparritas, hojas muy delgaditas, esa es una deficiencia de zinc, o todas disparejas, ¿sí? Que no vemos una caña uniforme. Porque cuando, no sé si se acostumbra aquí a hacer las nivelaciones láser. Hubo un tiempo que hubo un programa del gobierno de hacer nivelación láser, que incluso lo financiaba, no me acuerdo si FIRA, no sé quién, pero te decían, oye, ¿sabes qué te interesa nivelar con láser tu tabla? No, pues que sí, porque pues entonces ya no va a tener encharcamientos. Órale, y entraban las escrepas láser, dejaban mesas de billar muy bonitas, pero hay un problema.
que como mueven mucha tierra, el zinc nada más se encuentra en la parte superficial. Entonces movían el zinc, se lo llevaban de donde había y en unas partes había excesos y en otras no había. Entonces metían un cultivo y se venía todo disparejo. Y decía muchas veces la gente, bueno, ¿y por qué si tengo la tabla perfectamente bien nivelada? No era por problemas de nivelación, era por falta de zinc. Bueno, como ya les dije, es el del crecimiento. Nos ayuda mucho también. Nos ayuda mucho también a formación de raíz. El zinc es el primer nutriente que toma la raíz en cuanto germina. En cuanto sale la raicita a buscar algo de nutrientes, lo primero que busca es zinc. ¿Por qué? Porque como les dije, es el del crecimiento, es el que forma las hormonas de crecimiento. Las hormonas de crecimiento en la planta o están en la raíz o están en los ápices. Nada más. Ahí se forman, entonces los primeros los forma en la raíz. Entonces lo primero que busca, pues necesita la materia prima para formar las hormonas de crecimiento, que es el zinc. Es lo primero que busca, por eso el zinc debe haber, desde que germina la planta debe haber zinc suficiente. También está muy relacionado, como les dije, con lo que es la resistencia a radiación solar, a altas temperaturas. También ayuda mucho a darle la integridad a la pared celular. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no tengo suficiente zinc, la raíz se me hace muy porosa, entonces se me van los nutrientes, se me van los potasios. Fíjense, no tener suficiente zinc, yo metí mis 200 unidades de potasio, fui bien espléndido, le metí un montón de potasio, pero como no tengo zinc, ese zinc se me va a regresar al suelo, lo va a aventar la raíz. Pero como está aventando zinc y proteínas, aminoácidos, carbohidratos, los hongos van a ver que ahí está un medio muy adecuado. Entonces se me llegan los fusarios, se me llegan los nemátodos, porque ahí hay alimento. O sea, no solamente tiré el potasio, sino que también atraje enfermedades, no más por no aplicar zinc. Por eso les digo, es muy importante. ¿Cuánto se utiliza? Para 100 toneladas se utilizan medio kilo. O sea, se utiliza muy poquito, pero hay que echarle un montón, porque como les dije, medio kilo en todo el ciclo de caña, en toda una hectárea, pues no, ¿verdad? No lo podemos meter. Entonces, ¿qué se hace? Mínimo, para que vea un efecto de zinc, hay que meter 25 kilos de sulfato de zinc por hectárea. Bueno, ahora vamos a hablar del boro, que este es muy importante también en caña, por varias razones. Es el que nos regula las hormonas, lo que produce el zinc, que son las hormonas, quien nos las va a regular es el boro. Si a mí se me ocurre meter una giberelina, una citoquinina, un ácido indolbutírico, o lo que sea con hormonas, quien me va a ayudar a que no se me vaya en exceso y no me intoxiquen va a ser el boro. Pero también tiene un problema. ¿Qué pasa? El boro no nomás tiene esa función, sino que también tiene la función de ayudar en la floración. En el caso de donde necesitemos flor, nos trasloca el potasio, nos trasloca los azúcares, nos trasloca el calcio, nos lo mueve en la planta. El 80% del boro está en la pared celular. O sea, ¿qué quiere decir? Que el boro es importantísimo para que el calcio funcione. Vamos a hablar del caso de caña. No, pues es que yo ahorita quiero meter pues una giberelina para que me amacolle más. Ok, está bien, la metes. Pero si no hay suficiente boro, ¿qué va a pasar? La planta dice, chin, me diste una carga muy fuerte de hormonas. Boro, ponte a desintoxicarme. Y el boro dice, oye, pues espérame, yo estoy moviendo el calcio, estoy aquí ayudando a que la planta no la ataquen los patógenos. Me vale un comino, a mí lo que quiero es que me desintoxiques de tanta hormona que se le ocurrió ponerle aquí al jefe. Sí, porque le dijeron que hay que meterle muchas hormonas para que forme mejor amacolle. Entonces el boro dice, pues ni modo, a tratar de desintoxicar a la planta del exceso de hormonas. Y entonces ya no hace su función del calcio. ¿Qué pasa? Se me enferma. Pero como tampoco aplico boro, como ya ese boro ya lo ocupé en otras cosas, que fue desintoxicar, cuando yo necesito mover los azúcares, ya no tengo quien me los va a mover. ¿Sí? Entonces ya no voy a tener calidad de caña. Y la otra peor, el boro también, como les dije, que está relacionado con la integridad de la pared celular, también se me hace porosa la raíz. Entonces, ¿qué pasa? Al momento en que no tengo suficiente boro, igual el potasio, los carbohidratos, azúcares, todo lo avienta al suelo la planta y se me vienen los patógenos, se me vienen los nemátodos y estoy tirando el dinero. Pero fíjense aquí nada más lo que ocasionó un exceso de una aplicación de hormonas. Mi escuela es europea, yo no
yo no comulgo con las hormonas. De que funcionan, sirven, pero no me gusta aplicarlas porque sé todos los problemas fisiológicos que hay. Además, en Europa están prohibidas el uso de hormonas, está prohibido, así estrictamente prohibido. La escuela americana sí, esa sí utiliza hormonas. Los mexicanos meten todo lo que no quieren los demás, ¿no? Todo lo que sí, no, miren, les voy a decir una cosa. Una vez me dice, entré a una plática de SQM y dice el ingeniero: nosotros estamos muy orgullosos porque México es el comprador más fuerte de nitrato de potasio en el mundo. No entiendo por qué en Europa no se vende si es muy buen producto, Nada más que hay un problema. En Europa abusaron de los nitratos, pero abusaron del nitrógeno a tal grado que es tóxico. Ya están intoxicados los mares de nitratos. El nitrato es cancerígeno. Entonces los nitratos están sumamente reglamentados en Europa. No es como decir, ¿sabes qué? Espérate, vas a usar nitrato, está bien, hasta cierto nivel. ¿Por qué? Porque ya tenemos contaminados los mantos freáticos y los mares de nitratos. O sea, es lo que les digo. ¿Y dónde se puede vender? Pues en México. Aquí todo se trae. No. Llega un chileno, pues habla ahí maravillas y vende. Y está bien, es un muy buen producto. No hay fertilizante malo, pero tampoco el exceso de un fertilizante es bueno. Ninguno. Los cloruros son malos en exceso, los nitratos, los sulfatos, todos son malos en exceso. Pero desgraciadamente aquí les voy a decir qué es lo que yo veo. Aquí la capacitación la ha dado las compañías, desgraciadamente no la da la Zagarpa, que es la que debería de dar la capacitación, o los centros de investigación. ¿Por qué? Pues porque no hay dinero, porque no hay apoyo, lo que quieran. Entonces viene el de SQM, viene el de Yara, viene su servidor, viene quien quiera y le da la capacitación sobre lo que ellos traen. Y eso es lo mejor que hay en el mundo. No hay otro producto mejor. Y no es cierto, la realidad es que todos son buenos. No hay producto malo en el mercado, todos son buenos, pero hay que saberlos aplicar en su momento. Ni el usar el mío va a dejar de meter el otro, ni el otro va a dejar de meter el otro. Todos son buenos, ¿sí? Nada más hay que saberlos aplicar. Y en el caso de las hormonas, no es que sean malas, son muy buenas, pero desgraciadamente las dosis están muy mal medidas. O sea, nos es muy difícil meter microgramos, que es lo que se utiliza. Entonces, pues metemos siempre de más. Ahora, que siempre hay que dar una solución a un problema. ¿Qué les recomiendo cuando metan hormonas? Métanlas con boro. Si yo voy a meter un activol, una giberelina, una citoquinina, métanlas con boro. Y les va a ayudar a regular ese exceso de las hormonas y no desbalanceo el boro que tengo en la planta. Digo, para todo hay solución. Por ejemplo, ahorita el glifosato. Que el glifosato, que es tóxico. Sí, efectivamente, el glifosato es extremadamente tóxico en el suelo. Ya no es un herbicida, pero es un quelatante muy fuerte y quelata los micros. Al quelatar los micros, sobre todo cuando nos quelata el fierro, manganeso, cobre y zinc en presencia de los compuestos nitrogenados que llevan las atracinas, glifosatos, glufosinatos, que llevan los herbicidas, nos forman un compuesto que se llama ácido aminometilfosfónico. Ese ácido aminometilfosfónico le quita la capacidad de responder o le quita los anticuerpos a la planta. En pocas palabras, no la deja defenderse. ¿Cómo lo puedo evitar? Aplicando micros al suelo. ¿Sí? O sea, pues es que no puedo dejar de meter glifosato. No, está bien, no lo metas, no dejas de meter. Yo entiendo, no vas a meter 100 personas a tenerla en la caña. Pero yo sé que si voy a estar usando un herbicida, o ya sea una atracina, un glifosato, glufosinato, meto micros al suelo para contrarrestar ese efecto y no me peguen el sistema inmunológico de la planta. O sea, para todo debe haber una solución. No vamos a hacer de los que hablamos mal y no damos solución. No, hay que dar una solución. Ok, esa causa, ¿cómo lo voy a arreglar? Hay que dar la solución siempre. Bueno, otro nutriente es el manganeso. El manganeso está muy relacionado con lo verde de la planta, con la fotosíntesis, la resistencia a enfermedades también. Si yo les explicara ya más acá científicamente, en la fase oscura de la fotosíntesis, hay 3 microelementos muy importantes que son los que nos dan la energía, o lo verde, o el vigor de la planta, aparte del fósforo, que es el cobre, el manganeso y el hierro. Quiere decir que si yo meto cobre, manganeso y hierro en un foliar,
la planta se me va a dar un levantón, porque hago más eficiente el movimiento de electrones en la fotosíntesis. ¿Sí? O sea, simplemente eso, vean, o sea, tiene una función en pequeñas cantidades para que la planta se me dé como un levantón, ¿sí? Esos micros. Y el manganeso, pues como les dije, es muy importante en la fotosíntesis, también nos ayuda a tomar el nitrógeno, el fósforo, el calcio y el magnesio. Es el que hace la fotosíntesis, parte de romper la molécula de agua, es lo que hace la planta. Llega la molécula de agua, la rompe, libera el oxígeno y ese hidrógeno lo utiliza para varios procesos. El nutriente que se encarga de romper esa molécula de agua es el manganeso, ¿sí? O sea, vean la importancia que tiene. Tenemos un problema ahorita que cada vez es más grave. Las aplicaciones constantes de herbicidas al suelo están atrapando el manganeso. Entonces vamos a notar que cada vez hay que meter más manganeso en la fertilización. Antes el manganeso era que rara vez, y menos en suelos ácidos, hasta era tóxico. Ahora ya resulta que aunque tenemos suelos ácidos, tenemos que aplicar manganeso. Pero es por el uso de los herbicidas constantemente. O sea, si sabemos que estamos usando herbicidas, vamos a empezar a notar que tenemos que empezar a meter pequeñas cantidades de manganeso, y cada vez más y más y más y más. Y se nota mucho en las zonas maiceras, es donde más me ha tocado ver. Bueno, ¿cuánto se utiliza el manganeso? De 10 a 15 kilos de manganeso para 100 toneladas de caña. O sea, si se fijan, tampoco es mucho. El cobre, ya les expliqué que es una de las funciones más importantes, es la fotosíntesis, lo verde, la energía de la planta. Por eso se encuentra en los cloroplastos, que son los que transforman la luz en energía, nos forman proteínas. Esto es muy importante, las polifenoloxidasas. Esos son unos compuestos que son como los anticuerpos de la planta. O sea, cuando el cobre hay suficiente, el cobre lo que hace es que cuando la planta ve que tiene el ataque de algún hongo, inmediatamente el cobre empieza a formar estos compuestos. También nos ayuda a formar las fitoalexinas, que muchas veces usamos los fosfitos, que el fosfito de potasio, que el fosfito de calcio. Bueno, para que el fosfito de calcio forme las fitoalexinas, necesita haber cobre, porque si no, no se van a formar. ¿Sí? Vean la importancia del cobre para resistencia a enfermedades. ¿Cuánto se utiliza de cobre? De 140 a 200 gramos para 100 toneladas de cañas, muy poquito, ¿no? Ahora aquí hay una cosa, creo que en caña no es común, pero hay veces que abusamos del cobre como fungicida. Usamos mucho cobre, con su cicloro de cobre, sulfato de cobre, y el exceso de cobre me bloquea el calcio y me bloquea el manganeso. ¿Sí? Oye, pero estoy metiendo manzate, ese manganeso del manzate no sirve, porque es manganeso más 3, no es nutriente. ¿Sí? O sea, no lo tomen como nutriente el manganeso del manzate, no sirve. O sea, no es que no sirva, no lo puede tomar la planta, no lo puede asimilar. Es como si nos dieran a nosotros una piedra, ¿no? No, pero la piedra trae cobre, trae minerales, pues sí, pero no me la puedo digerir. Así es lo mismo. El cloro es uno de los elementos que más sataniza las empresas, y sin embargo es un nutriente. Se utiliza en muy pequeña cantidad, pero está muy relacionado con la toma del potasio, nos forma muchas enzimas, con la toma de calcio, de magnesio, está muy relacionado con la germinación y desarrollo de las semillas. O sea, nos dan la viabilidad de la semilla, el cloro. También está muy relacionado con la resistencia a enfermedades. Se utiliza muy poquito, o sea, 0.5% en hoja. O sea, cloro, si metemos un cloro potasio ya metimos lo que necesita, así de sencillo. Y si no lo metemos, hay cloro en el suelo. ¿Sí? O sea, cloro no es un problema. Es más común allá una toxicidad por cloro que una deficiencia. Y el molibdeno igual. Como les dije, está muy relacionado con la formación de nitrógeno, transformar el nitrógeno del fertilizante en nitrógeno que la planta use en compuestos orgánicos. Interviene mucho en la formación de nódulos en las leguminosas. Y aquí hay algo muy importante en caña: acelera la germinación y madurez. El molibdeno ayuda a formar una hormona que se llama ácido abscísico. El ácido abscísico es el que forma la planta cuando quiere envejecer o quiere madurar. Empieza a concentrar azúcares
o empieza en caso de una fruta, a mandar todos los nutrientes a la fruta, porque como que dice, ¿sabes qué? Ya me está llegando la hora, vamos a decir, es como dijéramos, pues ya hay que ver haciendo el testamento, porque ya te está llegando la hora, ¿no? Pues es lo que hace el molibdeno. Vamos a empezar allá a acumular reservas, vamos a empezar a acumular en los frutos nutrientes, y entonces una aplicación de molibdeno nos ayuda mucho a concentrar azúcares. El molibdeno se utiliza en cantidades tan bajas como 150 gramos por hectárea. Es muy poquito, por eso ese sí se recomienda aplicar vía foliar. Sí, el nivel óptimo es 1 parte por millón. Si yo tengo 2 partes por millón, tengo una toxicidad de molibdeno, o sea, ese hay que tener mucho cuidado con la aplicación. El níquel pasa lo mismo, se utiliza en muy pequeñas cantidades. No lo tengo aquí. Bueno, el níquel es un nutriente que igual se utiliza 1 parte por millón en hoja. Ya les dije, es el que nos ayuda a formar el nitrógeno ureico, nos lo transforma en nitrógeno nítrico, que es el que toma la planta. Nos ayuda mucho a desarrollo de raíz, germinación de la raíz. Y por último vamos a hablar del silicio. El silicio no es un nutriente, pero nos ayuda a que muchas cosas sucedan. En el caso de la caña, nos da vigor, nos da crecimiento, nos da follaje más verde, nos ayuda a ahorrar agua, a hacer más eficiente el uso del agua, a la altura y peso de plantas. Aquí es muy importante el rendimiento, porque como ya nos ayuda a traslocar el calcio, el magnesio en la planta. Nos ayuda a resistir condiciones de frío junto con el calcio. Lo que pasa es que el silicio solo no hace nada, tiene que ir acompañado de algo para que haga su labor. Vamos a decir, es como un carro, ¿no? Que yo tengo un carro que ya la máquina anda medio guangona y le tengo que meter un aditivo, pero si no se lo meto al aceite no pasa nada, todos camina. Pero si se lo pongo, me va a trabajar mejor el motor. Así trabaja el silicio, ¿sí? Y sobre todo es muy importante, yo le diría que la importancia es resistencia a enfermedades, resistencia a patógenos, resistencia a cambios bruscos de temperatura, ya sea mucho frío o mucho calor, ahorro del agua, o mayor eficiencia del agua. ¿Y por qué? Porque hace más eficiencia en la apertura y cierre de estomas. O sea, como ven, el silicio es muy importante en caña. Ahora, ¿qué recomendaciones les hago? Ya les expliqué aquí, más o menos, la caña, vamos a decir, para 100 toneladas, generalmente tengo 83%, 83 kilos de las 140 unidades, 3 unidades de nitrógeno, 83 las tengo en tallos, 60 en hojas. El fósforo, 25 en tallos, 18 en hojas. Potasio, ¿dónde está? En 94 en tallos y 116 en hojas. O sea, el potasio es aunque uno dice no lo necesito en la hoja, perdón, en el tallo, lo necesito en la hoja para que me formen los azúcares. Si yo aquí viera los azúcares, pues tendría más en tallo, ¿sí? Vean la importancia. ¿Por qué? ¿Qué más quiere decir? Que pues la fábrica es la hoja, y donde aquí los niveles los tengo que tener en la hoja para que después esto yo lo meta, lo transforme en nutrientes y se me vayan a los tallos, ¿sí? ¿Cómo se demandan los nutrientes? El NPK. Bueno, aquí tenemos cuando empieza la caña, ya sea plantación o recién cortada, de los 31 a los 60 días empieza a tomar más fuerte los nutrientes. Este es el nitrógeno, este es el potasio y este es el fósforo. Y empezamos a ver que empieza a tomar, ¿cuál toma en mayor cantidad? Al principio, pues el nitrógeno. De los 60 a 105 días es cuando más cantidad de nitrógeno empieza a tomar, y sigue tomando nitrógeno. El potasio al principio casi no lo toma, y se fijan, casi no lo toma, todo lo toma, pero cuando empieza ya a acumular grados Brix, o sea, más o menos de los 216 días en adelante, ¡zas!, empieza a tomar muchísimo potasio. Fósforo es más parejo, ¿no? Nunca hay una cantidad, no demanda nunca mucho fósforo. ¿Qué me dice esto? Que si yo meto aquí todo el potasio, pues cuando lo ocupo acá, ya lo tengo fijado, ya lo perdí. Por eso estamos recomendando mucho, constantemente que metan el potasio en la reabonada, en la reabonada, en la reabonada. Y si yo meto mucho nitrógeno, realmente el nitrógeno donde más lo ocupo es en este momento, ¿sí? No acá es donde más se ocupa. Y aquí se lo explico un poco mejor, creo que tengo lo tratado. Sí, aquí está. Aquí lo vemos, el nitrógeno desde la germinación y establecimiento empieza a crecer, la toma muy fuerte, donde está el crecimiento fuerte,
y luego ya se cae, ya no toma tanto nitrógeno. Fósforo, si se fijan, lo toma aquí cuando el crecimiento es más fuerte, vamos hablando ya 90 días en adelante, empieza a tomar mucho fósforo y después empieza a caer. Y el potasio hasta después de, ya cuando estos empiezan a caer, empieza a tomarse el potasio. ¿Sí? Si se fijan, el potasio no lo toma al principio. ¿Quién jodidos dijo que el potasio se debe meter al principio? ¿Sí? ¿Por qué lo hacían? Pues porque antes no tenían esos 3 estudios. Estos se llaman curvas de absorción. Antes no se, porque este estudio es extremadamente caro. Sacar esto cuesta mucho dinero, cientos de miles de pesos. ¿Sí? Doctor, no alcanzo a ver en la curva el nitrógeno por la observación que dijo, que había que hacerlo en partes. Sí, mira, lo que pasa es que el nitrógeno, su demanda fuerte viene desde la germinación, o sea, desde la germinación al desarrollo del cultivo. Ya después, cuando ya empieza el periodo de madurez, ya empieza a caer. ¿Por qué lo fraccionamos? Pues porque el nitrógeno se pierde muy fácilmente. Se puede lavar, se puede inmovilizar, se puede volatilizar. Por eso se fracciona. Pero si no se fracciona, si no se perdiera, yo metería el nitrógeno casi todo al principio. Pero como se pierde, no puedo meter más de un 60%, 70% máximo del nitrógeno al principio. Porque sí lo voy a seguir ocupando en el resto del ciclo, aunque en menor cantidad. Y el potasio es al revés. El potasio lo tengo que meter en la segunda abonada. O sea, de los 90 días en adelante. Porque si lo meto al principio, como vemos que aquí la demanda fuerte está ya a partir de los, estábamos viendo ahí, con los 120 días en adelante, pues ya más fuerte como a los 200 días, pues ya para entonces ya lo perdí. Si yo lo puse al principio y tenía poco potasio, o ya se inmovilizó, o ya se perdió, o cosas así. Aún enterrado. Aún enterrado. ¿Por qué? Porque si por ejemplo no tienes suficiente potasio en el suelo, vamos a decir que tú tienes un potasio bajo, ese potasio va a formar parte de la estructura del suelo, no lo va a tomar el suelo. Ese es el problema. Si tuviéramos suficiente potasio en el suelo, quizá podías ponerlo todo al principio, porque te lo podría guardar. Pero también si está lloviendo, el potasio se puede lavar. ¿Sí? Entonces el nitrógeno lo aplicamos, botamos la caña. Sí. Y a la semana estamos aplicando. Exactamente. Sí. Todo el fósforo, el 60% hasta 70% del nitrógeno y un 30% del potasio. A la segunda abonada, o sea, a los 90 días aproximadamente, el resto del nitrógeno, el 30 o 40% según sea el caso, y ya todo el potasio, el 60 o 70%. Y le puedes meter un poquito de fósforo para que ese potasio funcione mejor. Quien tiene riego por goteo, este es el programa de Fertirriego. ¿Cuánto toma de nitrógeno por día en las etapas? Nitrógeno, fósforo y potasio. Del primer día, los primeros 30 días, toma 1,5 kilos por día de nitrógeno, 150 gramos de fósforo diarios y 250 gramos de potasio por día. De los 30 a los 80 días, toma 2 kilos diarios de nitrógeno la planta, 600 gramos de fósforo y 300 gramos de potasio. De los 80 a los 110 días, toma 2,5 kilos de nitrógeno, 100 kilo y medio de fósforo y medio kilo de potasio. Pero de los 111 a los 150 empieza a bajar el nitrógeno, toma nada más 750 gramos diarios, medio kilo de fósforo y ya empieza a tomar 1 kilo de potasio diario. De los 150 a los 190 ya no toma nada más que casi 2 kilos diarios de potasio. ¿Sí? Esto sirve mucho para el que calcula el programa de Fertirriego cuando tenemos goteos. Oiga, doctor, yo vengo de módulo de Huachín, soy jefe de operaciones. Yo lo que he visto que, la caña es un cultivo que le trae mucho y es un monocultivo de años. Sí. Y yo sé que ya nosotros volteamos en mecanizado cada 8 años, dependiendo, aquí que alguien no me deja mentir. Y lo que son de siembra de corte manual se van a 12, 13 años. Yo he oído que dicen que nuestros campos se están volviendo viejos, que hay que cambiar de cepa. Soy biólogo y lo que ahorita nosotros estamos diciendo allá hicimos análisis del suelo. Esto como bombardean casi todos los ingenieros en la nutrición. Desgraciadamente la estructura del suelo en base a materia orgánica, usted sabe,
que eso no lo hemos tocado, no lo ha tocado usted. La materia orgánica, si no la tenemos en disponibilidad, tenemos menos del 2% en los suelos, y si no hay ese aporte, porque el cultivo lo requemamos todo, y creemos que ahí vamos a empobrecer mucho. No sé si pueda usted tocar. No, sí. El tema de la materia orgánica es importantísimo, pero importantísimo, porque efectivamente lo que nosotros sacamos aquí vamos a hablar del ciclo del carbono, ¿sí? Nosotros cuando estamos cosechando, estamos sacando carbono, agarramos la caña, la cosechamos, la mandamos al ingenio, pero ya no le regresamos nada. Y poco a poco ese ciclo del carbono lo rompemos ese ciclo, y entonces ya no le aportamos nada. Mientras le sigamos sacando carbono, el suelo se va a cansar o se va a empobrecer. ¿Cómo reponemos ese carbono? Con la materia orgánica. La materia orgánica es la fuente más rápida de nutrientes. Que el suelo, para que el suelo mineralice nutrientes a partir de la roca, son miles de años. Pero la fuente más rápida es de la materia orgánica. Yo creo que ahorita es lo más importante que hay que tocar, y yo efectivamente no lo toqué por no meterme mucho en suelo, pero híjole, yo creo que si nosotros empezamos a hacer un programa de reincorporación de residuos, de aplicación de estiércoles, compostas, lo que sea materia orgánica, le vamos a dar la vuelta al suelo. Es más, van a empezar a utilizar menos nutrientes, va a empezar a haber menos efecto de toxicidad de los herbicidas. Otra cosa muy importante, por ejemplo, ahorita que está la Convención del Cambio Climático, se está hablando mucho de la producción de metano en exceso por la producción de ganado. Contamina más la producción de ganado que la misma emisión de gases de carbono de los carros. Pues vamos usándolo en el campo, en vez de dejarlo ahí que se pierda y se vaya en metano, hay que agarrarlo, hacer una composta y meterla al campo, y le vamos a cambiar la vida al suelo. Pero se la vamos a cambiar. El suelo es un organismo vivo. El suelo no es tierra, no es piedra. El suelo es tan complejo como el mismo universo. Es vivo. Hay que considerar que el suelo es un organismo vivo, que también se enferma, que también se muere y que también se puede regenerar. Porque en el suelo hay una cantidad de microorganismos. Es tan complejo que la planta ya se demostró que habla con los microorganismos químicamente. Y gracias a ese mensaje que da con los microorganismos químicamente, obtiene sus nutrientes. Tan es así que se está estudiando en Canadá, los mentados nutrientes inteligentes que llevan una cubierta de ADN, que se espera que salgan como dentro de unos 15, 20 años, van a liberar el nutriente que necesita la planta gracias a ese mensaje químico. Que ahorita, gracias a Dios, no necesitamos eso, nos lo dan los microorganismos. Entonces sí, efectivamente, la materia orgánica es la clave de la alimentación, y más ahorita que los fertilizantes están muy caros. Yo creo que la mejor manera de aprovechar el fertilizante es ir aplicando compostas, la misma cachaza. Nada más que en el caso de la cachaza hay un problema, la relación carbono-nitrógeno, que es un poco alta. Entonces sí tenemos que meter un poco de nitrógeno para que esa relación se nos baje y pueda deshacerse más rápidamente esa caña. Hay microorganismos que ayudan a deshacer esos nutrientes. O sea, la verdad sí, efectivamente hay que considerar mucho el regresarle lo que le quitamos al suelo, que es el carbono, que es la materia orgánica. Sí, efectivamente, nos ayuda a dar mayor porosidad, mayor retención de nutrientes, mayor retención de agua. Híjole, es todo. Es que es vivo, el suelo es vivo, no es piedra. Doctor, mencionó las quemas, requemas en el proceso de la cosecha de caña. El azole, que le llamamos, normalmente es eliminarlo para que se libre el crecimiento, los trabajos en campo. ¿Habría alguna manera o algún estudio o alguna tesis, no sé, de cómo acelerar la descomposición de esa basura que se está quedando ahí en el terreno, que le vamos a echar un cerillazo, ¿verdad? No sé, sí, presentación o algo. No, sí hay si quieres, hay microorganismos, hay que ayudan a degradar más fácilmente no sé si tú conoces más de microorganismos. Bueno, nosotros ayer tuvimos una plática con el ingeniero Robert. Un servidor ahí en el módulo recibe todo lo que vaya para nuestros usuarios. Somos más de 1300 usuarios, de hecho ellos son usuarios.
E incluso el ingenio pues, también lo tenemos ahí como productor, o sea, empresa. Ayer me decía el ingeniero Robert, ellos procesan semillas, ellos vienen ¿cómo se llama? De acá del corredor de Cuauhtémoc, Chihuahua. Llegaron al módulo para producir semillas, el H520, a través de unas líneas que están, y ya le mandé a otros productores inquietos. Y me dice, oye, biólogo, ¿y ustedes cómo hacen? ¿Por qué queman y requeman? Yo siempre he estado en contra de eso, ¿no? Pues lógico que estudié esa carrera y yo también caigo en el error de quemar, porque muchas veces te obligan, ¿no? Porque tiene que ser quemada, luego la requeman. Muchas veces viene ahí el renuevo y ya le damos también en la torre. Trae un producto él y quiere que experimentar conmigo en que no se va a quemar ya la caña. Espero aquí con el Inge y el ingeniero Arturo de validar lo que él trae. Dice que ellos han investigado que es un secante, no madurador, así oigo que luego le echan, no sé qué le echan madurador, le llaman glifosato, no sé qué le echan arriba para secar parte de... pero él dice que no es eso, es un secante que ya no vamos a batallar en quemar todo y eso se reincorpora al suelo. Nosotros estamos en idea de hacer una biofábrica. Para los que no sepan, nosotros tenemos un proyecto con el ingeniero Elías, se llama la empresa Fruténtica. Quisimos instalar una biofábrica en Huachín, porque tenemos ahí alrededor, lo que usted dice, mucha materia orgánica. Además, la propia caña, si le reincorporamos lo que nos da en requema, ya no hacerla, sino tan solo... Porque hay que quemarlo, porque si es corte manual, ¿cómo le entra, no? Más allá que son unas cañas muy largas, se caen, no te quieren cortar los cortadores. Entonces nosotros estamos viendo de reincorporar lo que es el trazole, lo que es no quemarlo. Y entramos a un proyecto Prodeter, donde lo tenemos con Ruperto, ahí en el ingenio, no estoy en ese ingenio, no, claro, pero estoy participando con él en Tres Valles. Nosotros compramos unas de hecho ellas dos sí están. Nos dieron unos remolques de cama baja, nos dieron una empacadora y nos dieron todo un proceso de ir a recoger el trazole, llevárselo. Vamos a suponer, ustedes tienen un hectárea, oye, yo necesito que me hagas biofertilizante, bueno, voy y te llevo tractor, los rastrillos de uno, los llevo a la biofábrica, los proceso y te los regreso y lo incorporamos. Desgraciadamente el módulo no le entró. Pedían $500,000 para el proyecto. Espero yo aquí con el ingenio a ver si puedo convencer y lo hacemos allá, no allá. Aquí se puede hacer para reincorporarle. Es serio lo de la materia orgánica, el 2%, allá están pobres ya los suelos. Ya nos dijeron unos cubanos que estamos haciendo ladrillo del suelo y no vamos a producir casi nada. Mira, el 2% es relativo, porque depende del tipo de suelo. Por ejemplo, yo te digo el bajío 2% es excelente. ¿Sí? No es el ideal, pero con 2% tenemos buenos rendimientos. Pero si estamos hablando de suelos más orgánicos, sí tenemos que tener del 4 al 7%. ¿Sí? Mira, ahora, la maduración no se complica en la vida. Si andan bien en potasio, apliquen molibdeno, aumenten la concentración de potasio vía foliar y van a ayudar a madurar. Mi opinión personal, ¿verdad? El glifosato es lo peor que pueden hacer. Sí se utiliza, Guatemala utiliza mucho el usar el glifosato para madurar, pero se ha encontrado que con el tiempo va matando las cepas. Entonces, ¿qué va a pasar con el tiempo? Vamos a tener más rala esa caña. El glifosato yo no se lo recomiendo, sí, para nada. Yo mejor prefiero hacer una aplicación de molibdeno, irme no a los 150, a 200 o hasta 250 gramos por hectárea, metiéndolas con una cantidad fuerte de potasio vía foliar. Y si yo tengo bien en nutrición de potasio, porque si no la tengo, lo único que ese potasio se me va a ir como nutriente, pero sí voy a lograr madurar, ¿sí? Pero sí, el glifosato yo no lo recomiendo, para nada. Y efectivamente, hay muchas maneras de hacer un composteo. El tapar la caña, la cachaza, agregar alguna fuente de microorganismos, algún nitrógeno, hay productos, ¿no? Y eso aplicarlo. Y con el tiempo vamos a ir mejorando la materia orgánica, ¿sí? Querías un receso, ¿verdad? Sí, mire, bueno, ya se puso bastante interesante la plática. Vamos a dar un receso, ¿qué les parece? Unos 20 minutos. Van a visitar los stands, nos regresamos, le estiramos un poquito. Bueno, ya les pasé aquí lo que demandan por día, por etapa la caña de nitrógeno, fósforo, potasio. Esto es en siembras nuevas. En caso de socas y resocas, la demanda es esta.
Los primeros 30 días toma 1 kilo 200 gramos diarios de nitrógeno, 100 gramos de fósforo y 200 gramos de potasio. De los 30 a los 80 días toma 1,5 kilos de nitrógeno, 400 gramos de fósforo y 240 de potasio diarios. De los 81 a los 110 días, 2 kilos de nitrógeno, 1 de fósforo, 400 de potasio, 400 gramos. De los 111 a los 150, 750 gramos de nitrógeno, ya empieza a bajar. 300 de fósforo y empieza a subir el potasio, 750 gramos diarios. Y de los 150 días en adelante, 1,5 kilos diario de potasio, en el caso de socas y resocas. Bueno, ¿qué recomendaciones tengo en general? ¿Sí? Vamos a poner aquí. ¿En qué momento se utilizan más los micronutrientes? Pues en la fase vegetativa y en la etapa de maduración del cultivo. Fierro, manganeso, borio y molibdeno se almacenan en la hoja, como ya vimos, pero esos no pasan al tallo. Se almacenan en la hoja porque ahí es donde hacen su función de mandar los nutrientes al tallo, de formar pues todos los fotosintatos, azúcares, todo lo que se necesita, ¿no? A diferencia de que el cobre y el zinc sí se acumulan después en los tallos, en todo el ciclo. ¿Cuánto se requiere de micros en el año? Ya vimos que del caso de fierro, 5 kilos 241 gramos, o sea 5 kilos y cuarto. Cobre 120 gramos, zinc 875 gramos, manganeso 1 kilo 150 gramos, boro 116 gramos y molibdeno 33 gramos en todo el ciclo de la caña. Bien, las investigaciones que se han hecho para lograr concentrar grados Brix o concentrar azúcares, encontraron la aplicación foliar de zinc y fierro a razón de 5 kilos de sulfato de zinc y 10 de sulfato ferroso a los 50, 70 y 90 días, o sea 3 aplicaciones. Nos ayudan mucho a concentrar azúcares. Como ya les expliqué el por qué, ¿no? Pues porque son los que mueven azúcares y ya todo eso. Entonces se recomienda esas aplicaciones foliares. Nosotros tenemos un producto que se llama el Microfrut soluble, que lo recomendamos bastante para esto. Igual, nosotros tenemos 4 kilos y nos ha dado muy buen resultado. ¿Qué más recomendaciones hay? Pues ya les dije que hay que escoger la fuente de nitrógeno adecuado, balancear los fertilizantes, fraccionarlos. Como ya les dije, el foliar nunca nutre, pero sí nos ayuda a complementar y activar algún proceso, como vimos aquí en el caso de concentración de azúcares. También nos ayuda a veces en el proceso de ayudar a macollar la caña, algunos foliares. ¿Sí? Pues yo recomiendo mucho el uso de mezclas físicas. ¿Por qué? Porque son muy versátiles. A diferencia de los productos sueltos, que necesitaría uno comprarlos sueltos y estarlos mezclando, o los complejos que hay que adaptarlos, o sea, el complejo no tenemos un complejo específico para nuestro suelo, hay que hacer algunos ajustes. Pues las mezclas se ajustan a con lo que queramos, ¿no? Y además, pues ahorita creo que están hasta más baratas. Bueno, la otra. ¿Qué mezcla recomendamos? Después de 120 estudios de suelo que se hicieron aquí en la zona, se recopilaron los 120 análisis, se corrieron. A mí me tocó hacer los análisis, agruparlos, ver las características en general, de ahí ver las necesidades de nutrientes. Salieron 17 fórmulas. De esas 17 las bajamos a 7, luego a 4 y ya finalmente a 2, para que fuera lo más prácticamente, o sea, lo más práctico, ¿no? Y a final de cuentas encontramos en general la 20-10-10 más calcio, magnesio, azufre y microelementos al inicio, y a los 90 días la 20-05-25, igual con calcio, magnesio, azufre y microelementos. En general, vamos a decir que son unas mezclas genéricas para la zona. Digo, cada quien puede tener ciertos ajustes, ¿no? Dependiendo de sus condiciones de suelo. Las cantidades van a depender mucho de la población, de si es riego, si es temporal, si es buen temporal, si es un suelo que tiene mucho potencial, cuánto es nuestra meta de rendimiento. Aquí va a variar, ¿no? Pero en general eso es lo que recomendamos. Pues bueno, muchas gracias por la atención de ustedes. No sé si tengan más dudas. Yo una pregunta. Sí. Con este tema ya nos agradecemos, vamos a dejar chido. Bueno, no sé, el ingeniero Arturo hoy no se presentó.
yo sí le he hecho una petición. Nos dijo que este año a los cañeros, al menos de allá de la zona de donde venimos, nos iba a poner ahora sí una persona que nos iba a enseñar ahora sí a hacer las cosas bien de nutrición. Digo, venimos de varios ingenios allá porque y muchos usan lo que les decía yo. San Nicolás usa mucho nitrogenados al principio y al final. No sé si usted nos va a asesorar en cuestión de la gente del ingenio. Aquí está el inspector, le estoy comentando que si ahora sí van a modificar un poquito los 20-10-20 que nos hacen en un inicio, porque estamos acostumbrados a trabajar en el caso de ya de Nitromac, nos daban primero el modelo y después nos daban la mezcla. No sé si usted... Mira, yo no soy asesor, yo no cobro un centavo por asesorías, ¿eh? Yo no soy asesor. Yo soy un empresario, yo tengo una empresa que por condiciones de mercado, por estrategia de marketing, me tuve que dedicar a la fisiología vegetal, porque desgraciadamente no hay fisiólogos vegetales. O sea, yo de 10 ingenieros que veo, casi los 10 saben de plagas y enfermedades, pero no saben de nutrición y menos de fisiología. Y por la necesidad de que creciera mi empresa, pues dije, pues quién más, ¿no? Y me dediqué a estudiar fisiología y nutrición y todo eso. Pero sí apoyo, pero obviamente, como les digo, no cobro un centavo. Ya una vez Ángel Gómez me dijo un día, con el ingeniero de Fira, pues pásale tu recibo. No, espérame. El día que abran un saco de lo que nosotros fabricamos, que son microelementos, por lo de Novagreen, aquí estoy. En pocas palabras, nosotros tenemos 3 distribuidores aquí: Finsa, Ferco y FIPA. ¿Sí? Comprándole a ellos, que ellos obviamente compran productos míos, yo los apoyo, ¿sí? Pero de que yo venga porque me van a pagar o por eso, yo mucho de esto lo hago por la amistad que tengo con Arturo. Es una persona que yo admiro mucho, su tenacidad, su deseo de mejorar el campo, de cambiar la situación, porque los trabajos que hablo los hicimos él y yo. O sea, nos tocó los dos andar ahí muestreando y todo eso. Bueno, no muestreando en mi caso en sí, pero los análisis y analizando las mezclas, y yo le tengo mucho aprecio, y por eso le dije, sí, hombre, sin problema. Claro, yo vengo otras cosas de mi negocio, arreglar otras cosas, ¿no? Pero dije, sin problema, yo con mucho gusto doy la plática, con mucho gusto te apoyo, pero siempre y cuando se muevan los productos que yo fabrico. Así, te soy sincero, ¿sí? Entonces, bueno, es muy sencillo. Acérquense a Finsa, acérquense a FIPA, acérquense a Ferco, y claro que con mucho gusto yo los puedo apoyar, ¿sí? Bueno, aprovechemos la visita del doctor para sacar todas nuestras inquietudes acerca de la nutrición en caña de azúcar. Los invitamos a que sigan preguntando, sacando sus dudas, tratando de conocer un poco más acerca de cómo mejorar la productividad del cultivo de la caña con una nutrición más que abundante, suficiente y adecuada. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, a estas alturas, hablando de nutrición, todo lo que nos hizo el gran favor de exponernos, actualmente veo que se está manejando los hidrogeles. ¿Alguna relación hidrogeles con todo lo que usted nos hizo el gran favor de presentarnos? Doctor, ¿nos podría comentar algo? Mira, el hidrogel, pues claro que tiene una ventaja porque te retienen agua. Sí, yo podría decir que un hidrogel lo podría meter en la mezcla y me ayudaría que pues durante mayor tiempo ese fertilizante estuviera disponible, o sea que no estuviera tan sujeto a que no se disolviera. Pero son caros, no sé qué tanto cuesta un hidrogel, pero yo me acuerdo que hace tiempo hicimos unas pruebas en maíz a ver si justificaba, en caso de maíz, ¿verdad? Yo no sé en caña, se justificaba el hidrogel, el rendimiento, y no se justificó. Pero bueno, sí se puede, si se justifica, sí, conviene porque te junta agua.
¿Alguna otra inquietud, alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿Nadie más? Sí, adelante. Una pregunta, entonces, por lo que estaba diciendo, entendí, las aplicaciones foliares en la caña no son muy adecuadas hacerlas, o en qué etapa sería para que tuviera mayor efectividad el foliar en caña. No, sí son efectivas, pero siempre y cuando sean para activar procesos. O sea, no vas a nutrir, ¿sí? Sí puedes complementar. Hay productos que no puedes aplicar al suelo, como es el molibdeno, como es el níquel. Eso sí los tienes que meter foliar, porque es muy pequeña la cantidad. Pero como te dije, por ejemplo, si yo quiero promover amacollamiento, pues sí, tengo que meter una fuente de fósforo, necesito, hay quien mete algunas apsinas, está bien, tengo que meter boro. Si yo quiero promover maduración, bueno, pues entonces ya les dije, el molibdeno, el potasio, el zinc, el fierro. ¿En qué etapa? 50, 70 y 90 días. Ahora, si yo tengo un problema de intoxicación, pues también una fuente de magnesio me va a ayudar y a foliar. Si yo tengo un problema de radiación solar muy fuerte, o que está haciendo mucho calor, o una radiación solar muy fuerte, pues claro que hay productos a base de... Hay un tripéptido que se llama glutatión. Productos que lleven glutatión nos van a ayudar a resistir. O sea, todo depende de las condiciones que estemos. Claro que sirven, pero no nutren, porque hay gente que dice, pues hoy me la voy a llevar con puros foliares. No, pues no. O sea, el mensaje de la planta no es, ya me llegó una hoja, yo ya no agarro nada del suelo. La planta sigue tomando del suelo. ¿Sí? Eso no lo puedes evitar. ¿Sí? Pero sí te ayudan. No, lo que yo no quiero es que se lleven la idea, porque no es la primera vez que mucha gente me ha dicho, está tan caro el abono que yo no me voy a meter un foliar. No, eso se va para abajo. ¿Sí? No hay manera de que foliarmente, al menos con las tecnologías actuales, pueda nutrir una planta. Pero sí me activan procesos y me complementan la fertilización. ¿Sí? Doctor, desde su punto de vista, y usted lo dijo, lo comentó, yo le quiero que me disipe la duda. ¿Es mejor un complejo o una mezcla? Los dos son muy buenos, los dos. Los complejos están... ¿Qué ventaja tiene el complejo? Que ya no haces la mezcla, ¿sí? Pero mi opinión personal, muy personal, yo prefiero la mezcla. ¿Por qué prefiero la mezcla? Porque se adapta más a mi suelo. Por ejemplo, si tú le dices a Yara, oye, es que yo necesito una 20-05-25, no, pues no lo tengo una 20-10-20. Sí, pero es que necesito la 20-05-25 porque es lo que me demanda. No, pues adáptate a la 20-10-20. Oye, pero que necesito que lleve tanto de zinc, tanto de boro. Pues eso se lo pones aparte. O sea, al final de cuentas el complejo ya lo hiciste mezcla. Sí es muy buena opción en el hecho de que pues ya está mezclado, ya está ahí, que todo el grano tiene lo mismo. Pero como comento, eso a mí no me quita el sueño, la mezcla física contra el complejo, porque el desarrollo radicular es tan extenso que de que toman los nutrientes los toma. La última plática que dimos aquí al ingenio fue en otro rancho, no me acuerdo de qué hombre. Estaba una parcela de caña preciosa y estaba fertilizada con mezcla física 20-05-25, pero preciosa la caña, o sea, parejita. Ahí yo digo, pues, ¿qué le veo al complejo? Pues nada, o sea, no hay, pues ¿qué? Nada que pedirle a un complejo, ¿no? Si el complejo se adapta a mi caña, pues está bien, pero es difícil que un complejo nos dé todos los nutrientes en la cantidad que necesita el cultivo. Lo tengo que completar con algo, eso es. Que a veces el complejo, pues a lo mejor si está más barato, bueno, si estuviera más barato, bueno, ya como quiera le agrego lo demás, pero mi opinión mía, es la mezcla física. Bueno, si no hay más preguntas, más dudas, le agradecemos al doctor Leonel su participación
Y bueno, los invitamos a que se queden sentados en sus lugares. Ahorita van a pasar nuestros compañeros a pues brindarles un pequeño menú por ahí, no en abundancia, pero sí con mucho cariño para ustedes, y le damos un aplauso al doctor Leonel por su valiosa participación. Muchas gracias.